Cordial saludo a todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a este espacio académico donde abordaremos dos de los desafíos fitosanitarios más relevantes para el cultivo del cacao, la moniliasis y la fitóftora. Estas enfermedades representan una amenaza significativa para la productividad y sostenibilidad de la cacaocultura, afectando tanto la rentabilidad de los productores como la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en nuestras regiones agrícolas. Hoy contamos con un panel de expertos de distintas disciplinas, cada uno aportando una visión integral y especializada para comprender, enfrentar y proporcionar soluciones a estos retos. A lo largo de esta exposición, cada especialista compartirá su conocimiento desde su área de experiencia, permitiéndonos construir una perspectiva multidimensional sobre el manejo y control de estas enfermedades. En primer lugar, quiero darle la palabra a Víctor, quien se desempeña como investigador de suelos. Víctor ha dedicado su carrera a estudiar la calidad y dinámica del suelo en sistemas agrícolas, identificando factores como erosión, agotamiento de nutrientes y contaminación, aspectos fundamentales para entender la incidencia y el control de enfermedades como la fitóftora y la moniliasis. Víctor, adelante, el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Como investigador de suelos, enfocado en la calidad y sostenibilidad de la agricultura en diversas regiones del país, es fundamental comprender el impacto que tienen enfermedades fúngicas como la fitóftora y la moniliasis en los cultivos de cacao, pues estas patologías no solo afectan la productividad, sino que también pueden estar relacionadas con el estado del suelo y su manejo. Como investigador de suelos es evidente que tanto la fitóftora como la moniliasis están influenciadas por la calidad física, química y biológica del suelo. Problemas como la erosión, la pérdida de capa superficial reduce la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, afectando la salud de las plantas De las y favoreciendo condiciones de estrés que aumentan su vulnerabilidad a enfermedades. Agotamiento de nutrientes. Suelos con deficiencias de macro y micronutrientes limitan el vigor de las plantas, disminuyendo su resistencia natural frente a patógenos. También está el tema de la contaminación, el cual es el uso excesivo o inadecuado de agroquímicos. Puede alterar la microbiota benéfica del suelo, reduciendo la competencia contra hongos patógenos y facilitando su proliferación. Por lo tanto, el manejo integral del suelo, que incluye prácticas de conservación, fertilización balanceada, mejora de la estructura y drenaje, es clave para mitigar la incidencia de estas enfermedades. Además, la implementación de estrategias de manejo integrado de enfermedades que contemplan poda fitosanitaria, control biológico y químico y remoción oportuna de frutos enfermos contribuye a controlar el impacto de fitóftora y moniliasis. La salud del suelo es un pilar fundamental para la sostenibilidad agrícola y la prevención de enfermedades fúngicas como fitóftora y moniliasis. La investigación debe enfocarse en identificar zonas con problemas de erosión, compactación y desequilibrios nutricionales para implementar prácticas que mejoren la calidad del suelo, reduzcan la incidencia de estos patógenos y aseguren la productividad a largo plazo. Muchas gracias, Víctor. A continuación, tendremos la intervención de Emerson Batista, especialista en cultivos sostenibles. Emerson es reconocido por su trabajo en la implementación de sistemas productivos que equilibran la rentabilidad con la conservación ambiental, promoviendo prácticas agrícolas resilientes frente a enfermedades y al cambio climático. Emerson, bienvenido y gracias por acompañarnos. Adelante. Hola, cordial saludo. Las ventajas del cultivo sostenible de cacao para combatir enfermedades frecuentes como la fitóftora y la moniliasis. El cultivo sostenible de cacao ofrece ventajas significativas para combatir enfermedades como la fitóftora y la moniliasis, principalmente a través de prácticas que mejoran la salud en general del cultivo y reducen las dependencias. Estas prácticas incluyen el manejo integrado de plagas y enfermedades, el uso de variedades resistentes
la optimización del sombrío y la gestión adecuada del suelo y la humedad. El cultivo sostenible de cacao se refiere a prácticas agrícolas que buscan minimizar el impacto ambiental, asegurar la viabilidad económica de los productores y promover el bienestar social de las comunidades cacaoteras. Esto implica la implementación de técnicas como la agroforestería, el uso de abonos orgánicos, entre otros. Los componentes claves del cultivo sostenible del cacao, el mencionado, agroforestería, integrar árboles de sombra y cultivos complementarios en las plantaciones de cacao para mejorar la biodiversidad, la salud del suelo y la resiliencia climática, además de diversificar las fuentes de ingresos, uso de abonos orgánicos, sustituir los fertilizantes químicos por abonos orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo y reducir la contaminación. El otro puede ser un manejo integrado de plagas y enfermedades, como utilizar algunos métodos de control biológico para poder minimizar el uso de pesticidas y proteger la salud del medio ambiente. Otra componente clave es la conservación del agua, implementar algunas prácticas de riego eficientes para evitar el desperdicio del agua, como puede ser por goteo, aspersores, y poder prevenir problemas de encharcamiento que puedan favorecer enfermedades. La otra es capacitación y asistencia técnica. Toca tener una buena capacitación a los agricultores para poder obtener prácticas sostenibles y mejorar la productividad. Diversificación de cultivos. Integrar otros cultivos complementarios a las plantaciones de cacao para aumentar la probabilidad y productividad de las fincas. Protección del medio ambiente, beneficios sociales, desarrollo de comunidades rurales, generación de empleo y fortalecimiento de la cohesión social. Las ventajas a nivel económico y productivo. La producción de cacao en Colombia y en particular en Norte de Santander ofrece diversas ventajas económicas. Estas incluyen el potencial de ingresos para los agricultores, la generación de empleo, la diversificación de fincas y la posibilidad de exportación a mercados internacionales. Además, el cultivo de cacao puede ser parte de sistemas agroforestales, lo que reduce el impacto ambiental y aumenta la biodiversidad. Algunas ventajas económicas son ingresos para los agricultores, pueden tener mejor calidad de vida y cubrir sus necesidades básicas. La generación de empleo. La producción de cacao genera empleo desde el cultivo hasta la cosecha. Diversificación de fincas. El cultivo de cacao puede combinarse con otros cultivos como maíz, yuca, frijol y hortalizas, aumentando la productividad de la finca y la seguridad alimentaria y la rentabilidad. Exportación. Colombia es un importante exportador de cacao y sus derivados, lo que abre oportunidades para los productores locales de llegar a mercados internacionales, cumpliendo las normas SICA. Y el desarrollo rural, que puede impulsar a los pequeños, medianos y grandes productores. Muchas gracias. Víctor, el micrófono, ábralo. Gracias, Emerson. Seguidamente quiero invitar a Germán Carvajal, experto en recursos hídricos. Germán ha liderado investigaciones sobre la gestión eficiente del agua en agroecosistemas,
un recurso clave en la dinámica de patógenos que afectan al cacao, especialmente bajo condiciones de alta humedad que favorecen la dispersión de Phytophthora y Moniliasis. Germán, es un gusto contar con tu experiencia. Adelante. Buenas noches para todos. Para un país como Colombia, que tiene todos los pisos térmicos, un país no solo es rico en suelos y diversidades, sino un país rico en agua, que tenemos cerca de 6 nevados, además contamos con inmensos humedales, a veces tenemos unas temporadas de lluvias y otras temporadas de sequías. Colombia cuenta con la mayor reserva de agua en el planeta y es la que tenemos para hacerle frente a la agricultura. Y también es muy importante, sobre todo en las prácticas que le damos al buen aprovechamiento de este recurso. Cultivar bien incluye cultivar bien incluye utilizar muy bien el agua con la que cultivamos, porque con las actividades agrícolas y pecuarias hay que tener en cuenta el agua que vamos a utilizar y cómo dejamos las fuentes hídricas. En muchos casos se utiliza muy mal el agua porque se está dañando la calidad del recurso. Aunque parezca un recurso infinito, no lo es. En la agricultura sostenible del cacao, un experto en recursos hídricos juega un papel crucial en el manejo de enfermedades como la moniliasis y la fitophthora, las cuales afectan la producción y la calidad del grano. El cultivo de cacao es una planta que requiere un buen manejo de aguas, evitando el exceso de humedades, ya que si excedemos el suministro de las mismas, activaremos las enfermedades anteriormente mencionadas y no habrá un buen desarrollo productivo en el cacao. Se estima que el cacao necesita un promedio de 4.1 a 6.9 litros de agua por metro cuadrado. Tener una buena riega de agua o humedad del cacao mitigaremos enfermedades como la moniliasis y la fitophthora. Debemos tener en cuenta que el hábitat perfecta para estos hongos son condiciones altamente húmedas y se activan cuando tenemos cambios bruscos de temperatura y excesos de humedades, ya sea por riega o por agua lluvias. Tenemos algunas recomendaciones para el buen manejo de recursos hídricos y evitar la proliferación de estas enfermedades. El experto puede diseñar sistemas de riego eficientes y sistemas de drenaje que eviten exceso de humedad en el suelo y en las plantaciones. Estos factores que favorecen el desarrollo de moniliasis y fitophthora. Los factores que se deben tener en cuenta son los siguientes: la disponibilidad del agua. Cuando se implementa un cultivo de cacao, debemos contar con una buena calidad de agua. Debemos contar con fuentes hídricas suficientes, ya sean por ríos, arroyos, quebradas, siempre dándole un buen uso y manejo a la cantidad de agua que se va a utilizar. En áreas secas vamos a diseñar o crear reservorios para el almacenamiento de agua lluvias y se puede poder mantener humedades óptimas cuando utilizamos también cuando utilizamos sistemas agroforestales bajo sombra transitoria. Las gestiones eficientes del agua: utilizar riegos por goteo, recolección de agua lluvias, aprovechamiento de aguas y controles de sensores. En la conservación de los recursos hídricos se debe hacer unas buenas prácticas de regadío y que se hacen cuidando las fuentes hídricas, ahorrando el agua, utilizando sistemas de riego que sean eficientes y precisos con el suministro de agua que requiere cada planta de cacao. En las fuentes hídricas de las cuales extraemos el agua, debemos hacer reforestaciones y mantener un equilibrio y volumen del agua. Cuando tenemos desafío y escasez del agua, cuidado en las fuentes hídricas, manejos de reservorios, utilizar
tanques para la recolección de aguas, lluvias. Se puede usar también utilizar pozos recubiertos con geomembranas para evitar filtraciones. Con este manejo adecuado no solo garantizamos la buena producción, sino también preservamos el ecosistema y vamos a tener un grano y una calidad en el producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Posteriormente escucharemos a Gustavo Flores, economista agrícola sostenible. Gustavo ha analizado el impacto económico de las enfermedades en el cacao y ha desarrollado estrategias para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector, considerando tanto los costos de manejo como las oportunidades de mercado. Gustavo, gracias por tu valiosa presencia. Adelante. Buenas noches para todos. Yo como economista agrícola sostenible, en el control de fitopatógenos como la fitóctora y la moniliasis, analicé las siguientes situaciones. En cuanto al control de fitóctora, debemos tener en cuenta lo siguiente: usar variedades resistentes para disminuir los costos del control. Eh, o sea, en cuanto a labores culturales y variedades, el manejo de la humedad, el uso de fungicidas orgánicos para controlar fitóctora. En el caso de moniliasis, es recomendable el manejo de labores culturales, como son el manejo de la sombra, regulación de sombrío, también se usar variedades resistentes y controles fitosanitarios, donde debemos recoger o cosechar estas mazorcas infectadas con el mayor cuidado posible y enterrarlas en un sitio en el lote para que no se nos propague. Eso disminuiría costos y obtendríamos un buen beneficio, o sea, en cuanto a rentabilidad. Las ventajas de prácticas sostenibles son: reducen las pérdidas por enfermedades al mejorar la salud del suelo y la biodiversidad. Aunque la inversión inicial puede ser mayor, los retornos económicos a largo plazo pueden ser más favorables debido a la disminución de costos en insumos y aumentos en la producción. Desventajas de métodos convencionales. No puedo ver. Las desventajas en cuanto a métodos convencionales nos pueden afectar porque el uso indiscriminado de agroquímicos, primero, los agroquímicos son más costosos. Segundo, el uso indiscriminado de los mismos nos deteriora el suelo, nos contamina, afectando la productividad a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo. Finalmente, le daremos la palabra a Paula Díaz, experta en cultivos convencionales. Paula ha trabajado en el manejo tradicional del cacao y en la
transición hacia sistemas más eficientes, aportando una visión comparativa sobre el control de enfermedades y la productividad en diferentes esquemas de cultivo. Paula, bienvenida y adelante con tu intervención. Muchas gracias, buen día para todos. Desde la perspectiva de un experto en cultivos convencionales, hay varios aspectos técnicos en el aspecto agronómico, claves que se pueden analizar en este caso con respecto a, a dos de las principales enfermedades, que en este caso son la fitóftora y la moniliasis. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, evaluar y dar un diagnóstico con respecto al estado del cultivo con respecto a estas enfermedades. ¿Cómo debemos manejar este tipo de enfermedades? Se debe realizar una poda sanitaria retirando y destruyendo las mazorcas enfermas. Es importante también tener una buena ventilación del cultivo, ya que puede ayudar a bajar los niveles de humedad y evitar así más propagación de este hongo. Y hacer uso de fungicidas biológicos o químicos, siendo cuidadosos con la dosis y frecuencias, ya que estos pueden de alguna forma desarrollar cierta resistencia ante estos químicos. ¿Qué aspectos positivos podemos ver con respecto al manejo? Haciendo un buen manejo de las enfermedades, se puede lograr una mayor producción, mejorando también su calidad, ya que no se contamina, se fermenta bien y da un mejor sabor o olor. En cuanto a sostenibilidad, si usamos prácticas agroecológicas, se protege el medio ambiente, pues hacer el menos uso de fungicidas químicos disminuye el riesgo de contaminación del suelo y a largo plazo favorece a la salud del cultivo. La rentabilidad también puede ser parte siempre y cuando pues, se haga el manejo adecuado, puesto que se puede recuperar lo invertido en esta cosecha. Aspectos negativos que podemos ver en el manejo. Los costos que aplican en este caso, pues se tiene que realizar una mano de obra, comprar herramienta e insumos, y pues esto indica un costo para el propietario del cultivo. El clima impredecible también puede ser un factor importante, pues las lluvias y los climas así como fríos pueden contribuir a la propagación del hongo y dificultando pues su manejo con respecto al cultivo. Y pues la resistencia de las enfermedades a los químicos que se puedan ir utilizando durante el proceso. Entonces, la pregunta aquí es si es o no es rentable producir un cacao, en este caso, con respecto a la moniliasis y la fitóftora. La respuesta es sencilla y es sí, sí es rentable, pero solo si se hace un buen manejo. Este tipo de enfermedades pueden ser un obstáculo superable si haces las cosas de manera adecuada. En este caso, si hacemos un buen manejo de la enfermedad, si cuidamos el cultivo, si nos informamos bien y aprendemos como técnicas adecuadas para esto, se puede aprender de una buena manera y podemos hacer un buen manejo con respecto a la enfermedad sin que haya pérdidas en el cultivo. Entonces, sí es rentable manejar un cultivo en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Paula. Para cerrar este encuentro, quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas, a Víctor, a Emerson, a Germán, a Gustavo y a Paula, por su valioso aporte y a la audiencia por su interés y participación activa. La lucha contra la moniliasis y la fitóftora en el cacao exige un enfoque interdisciplinario, donde la gestión del suelo, el manejo sostenible de los cultivos, la administración eficiente del agua, el análisis económico y la experiencia en sistemas convencionales se integran para diseñar soluciones efectivas y sostenibles. Solo a través de la colaboración y el intercambio de saberes podemos proteger la producción cacaotera y asegurar su futuro en cada una de nuestras regiones. Dada por terminada esta exposición, muchas gracias.